¿Qué sucede cuando la simple petición de ayuda de una madre a 9.000 metros de altura no se recibe con una sonrisa, sino con desprecio y furia? Para la doctora Annalise Thornton, una respetada cardióloga pediátrica, un vuelo de Nueva York a Los Ángeles con su hijo enfermo de 3 años se convirtió en un campo de batalla por la dignidad. Se enfrentó a una azafata líder cuyos prejuicios eran tan turbulentos como cualquier tormenta. Pero esta azafata, Brenda, cometió un grave error. Asumió que la mujer negra y exitosa del asiento 2A era impotente. No podía imaginar que una llamada silenciosa no solo silenciaría la discusión, sino que dejaría en tierra a toda la tripulación en una impresionante muestra de karma en tiempo real. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más personas. Comencemos. El aire en la cabina de primera clase del vuelo 215 de Aura Airlines, de JFK a LAX, vibraba con una tensión familiar y estéril. Era el aroma a aire reciclado, cuero caro y la silenciosa ansiedad de docenas de desconocidos atados a un tubo metálico a punto de ser lanzados al otro lado del país. La doctora Annalise Thornton se acomodó en el asiento 2A. El lujoso cuero era un pequeño consuelo. En el asiento contiguo, el 2B, su hijo Leo, de 3 años, gemía. Su carita estaba enrojecida por una febrícula y el inconfundible sufrimiento de una infección de oído. Annalise, una mujer cuya calma era su sello profesional en el exigente mundo de la cardiología pediátrica, sentía que su propia compostura comenzaba a resquebrajarse. Había sido una semana agotadora de conferencias en Nueva York, y lo único que quería era llevar a Leo a su tranquila casa en Pasadena, a su propia cama y a su propio médico. Le pasó una mano por la frente para tranquilizarlo, susurrándole palabras tranquilizadoras que no lograron calmar su inquietud. El proceso de embarque estaba a punto de terminar. Los pasajeros pasaban arrastrando los pies, lanzando fugaces miradas compasivas a Annalise y miradas irritadas a Leo. Ella lo comprendió. Nadie quiere estar sentado cerca de un niño que llora durante 6 horas. Hizo todo lo posible por encogerse en su asiento, para que ella y su hijo angustiado pasaran lo más pequeños y discretos posible. Fue entonces cuando la vio por primera vez. La azafata principal, una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo recogido en un moño rubio intenso y los labios pintados de un intenso carmesí. Su etiqueta con el nombre, Brenda Roja. Se movía por la cabina con un aire de frágil autoridad. Su sonrisa era una fina raya pintada que no llegaba a sus ojos fríos y evaluadores. Annalise observó cómo Brenda adoraba al hombre del 1A, un ejecutivo barrigón, riéndose demasiado fuerte de su chiste insulso y asegurándose personalmente de que su chaqueta estuviera perfectamente colgada. Sin embargo, al pasar junto a Annalise y Leo, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una fugaz mirada de fastidio, con los labios apretados. Era una microexpresión, un destello de impaciencia. Pero Annalise, una mujer entrenada para percibir los detalles más pequeños, lo registró. Era el primer temblor antes del terremoto. Señora, dijo Brenda con voz entrecortada. Tendrá que asegurarse de que el niño esté bien sujeto para el despegue pronto. Por supuesto, respondió Annalise con voz suave pero clara. Solo estoy esperando a que termine el embarque principal para darle su medicamento. Podría ayudarle a dormir. Brenda entrecerró los ojos ligeramente. La cabina necesita estar esterilizada para la salida. Por favor, hágalo ahora. No ofreció ayuda ni un vaso de agua. Simplemente dio una orden y siguió adelante. Annalise suspiró, sacando la dosis premedida de ibuprofeno infantil. Hacer malabarismos con el frasco pequeño, la jeringa y un niño pequeño inquieto y retorcido en el asiento de un avión fue una clase magistral de destreza paterna. Leo, en su aflicción, tiró la pequeña maleta de mano a sus pies,
derramando un pequeño libro para colorear y un puñado de crayones en el pasillo. «¡Ay, por Dios!», murmuró Annalise para sí misma, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Logró administrar la medicina, y cuando los llantos de Leo se convirtieron en hipo de agotamiento, se agachó para recoger los artículos. Su maleta, con su portátil, sus revistas médicas y los artículos esenciales de Leo, estaba encajada torpemente debajo del asiento de delante. Tenía que guardarla en el compartimento superior, pero como Leo por fin se había tranquilizado, dudó en levantarse y molestarlo. Levantó la vista, intentando llamar la atención de alguna azafata que pasara. Brenda regresaba por el pasillo, tras haber completado su inspección de la cabina. Annalise ofreció una sonrisa cortés y de disculpa. «Disculpe», comenzó. «Siento mucho molestarla. Mi hijo se acaba de dormir y no quiero despertarlo. Sería mucha molestia pedirle ayuda para colocar mi equipaje de mano en el compartimento superior». Señaló la bolsa de cuero negra a sus pies. No era inusualmente grande ni pesada, una bolsa de mano profesional estándar. Brenda se detuvo. Miró a Annalise a los ojos, luego a la bolsa y luego a los ojos. El desdén en su mirada era palpable. Era una mirada que ignoraba a Annalise, la clienta que pagaba, la madre preocupada, la persona que era, y se centraba en algo completamente distinto. Era una mirada que juzgaba y desestimaba. «Señora», dijo Brenda, con una voz impregnada de una condescendencia empalagosa que era mucho más insultante que una simple grosería. «Nuestra principal función es la seguridad. No somos maleteros. Usted es responsable de su equipaje. Por favor, guárdelo para que podamos partir». La naturaleza pública de la reprimenda provocó una oleada de humillación en Annalise. El ejecutivo del Uno la miró con un destello de compasión en los ojos antes de volver a hundir la nariz en el periódico. Annalise sintió la mirada de una docena de personas más. Respiró hondo, calmada, como antes de decirle a una familia que su hijo necesitaba una cirugía a corazón abierto. «Lo entiendo perfectamente», dijo, manteniendo la voz serena. «Normalmente lo haría, sin rechistar. Mi hijo está enfermo y por fin se ha calmado. Solo esperaba un poco de ayuda para no molestarlo. Tardaría 10 segundos». Brenda pareció interpretar esta respuesta razonada como un desafío a su autoridad. Su sonrisa pintada se tensó en una mueca de desprecio. «Todos tienen una historia. Si lo hice por ti, tendría que hacerlo por todos. Mete tu maleta en el compartimento superior ahora mismo, o tendremos un problema». La palabra «problema» flotaba en el aire, densa y amenazante. Leo se removió, gimiendo de nuevo ante el tono cortante de la voz de Brenda. Los instintos protectores de Annalise se encendieron, ardientes y feroces, luchando contra su deseo arraigado de calmarse, de no montar un escándalo. «No hay necesidad de usar ese tono», dijo Annalise, bajando la voz a un tono bajo y firme. «Hice una petición simple y educada. Un simple, sé. Lo siento. No puedo», habría bastado. Esto, para Brenda, fue la gota que colmó el vaso. El barniz de profesionalismo, aunque delgado, se quebró y se desvaneció, revelando el feo prejuicio que se escondía debajo. Se irguió en toda su estatura, poniendo las manos en las caderas. «Un simple no te bastó, ¿verdad?», espetó, subiendo el volumen de su voz, atrayendo miradas en las cabinas de primera clase y business. «¿Crees que porque estás sentada aquí arriba puedes dar órdenes sin más? Tienes que encargarte de tu hijo y de tu propio equipaje. Esto no es un servicio de taxis. Si no puedes ocuparte de tus propios asuntos, quizá deberías haberlo pensado antes de embarcar. Ahora guarda la maleta o llamaré al capitán y podremos hablar sobre tu expulsión del vuelo». La cabina quedó en silencio. El único sonido era el zumbido de la unidad de energía auxiliar y Leo, quien, sobresaltado por los gritos, rompió a llorar a gritos. Annalise miró a Brenda, con la mente dando vueltas. No era solo la negativa a ayudar.
Era la humillación pública, las falsas acusaciones de privilegio, el salto inmediato a las amenazas de expulsión. Era la furia, la rabia pura y dura dirigida contra ella por una petición sin importancia. Y en ese momento, mirando a los ojos furiosos y desdeñosos de Brenda, Annalise supo, con una certeza hundida y repugnante, que no se trataba de una maleta. Se trataba de ella. Una mujer negra, una madre negra con su hijo, sentada en un asiento que Brenda sentía que no merecía. Annalise, lenta y deliberadamente, se agachó, no para coger su maleta, sino el iPhone que llevaba en el bolso. Sostuvo la mirada de Brenda, con sus propios ojos ahora fríos e indescifrables. No alzó la voz. No lloró. Simplemente asimiló la humillación, la injusticia, y tomó una decisión. No la destituirían. No la silenciarían. Pero Brenda tenía razón en una cosa. Tenían un problema, y Annalise estaba a punto de resolverlo. El silencio en la cabina de primera clase era ahora una manta pesada y sofocante. Brenda se mantuvo firme, con los brazos cruzados, una sonrisa triunfante en los labios. Había ganado. Había puesto a la pasajera rebelde en su lugar. En su mente, era la que hacía cumplir las reglas, la protectora del horario del avión, un baluarte contra las masas con derecho a todo. Annalise, sin embargo, operaba en un plano diferente. El mundo de un cirujano de primera línea es de extrema presión, precisión meticulosa y cero margen de error. El pánico es un lujo que no te puedes permitir. Los arrebatos emocionales son un lastre. Ante una crisis, no te desesperes. Evalúas, diseñas estrategias y actúas con decisión. Brenda acababa de crear una crisis. Con los llantos de Leo, que se convertían en sollozos en su oído, Annalise desbloqueó su teléfono con calma. Sus dedos se movían con la rapidez de la práctica por la pantalla. Era un pequeño problema, con el pulgar sobre un nombre en su lista de favoritos. David Thornton. Su hermano. Presionó el botón de llamada. Brenda se burló audiblemente. Haciendo una llamada. ¿A quién? ¿A tu abogado? Las puertas están a punto de cerrarse. Todos los teléfonos deben estar en modo avión. Esta es tu última advertencia. Annalise la ignoró. Se llevó el teléfono a la oreja, girando ligeramente el cuerpo, creando una pequeña burbuja privada en medio del espectáculo público. Observó la pantalla mientras la llamada se conectaba. Un timbre. 2. Annalise, ¿está todo bien? La voz al otro lado era profunda, tranquila e inmediatamente reconocible. Era la voz de un hombre acostumbrado a estar al mando. David, hola, dijo Annalise, con una voz notablemente firme, un marcado contraste con el caos que la rodeaba. Disculpa la llamada. Sé que estás ocupado. ¿Estás en la oficina? Acabo de llegar. ¿Qué pasa? Puedo oír a Leo. ¿Está bien? La preocupación de David fue inmediata. No está teniendo un buen día. Estamos en un avión de regreso a casa. Vuelo 215 de JFK. Brenda, al oír la mención del número de vuelo, se acercó un paso más, con una expresión mezcla de furia e incredulidad por haber sido ignorada tan descaradamente. Señora, no se lo voy a decir otra vez. Apague ese teléfono. Annalise levantó un dedo para apaciguar a Brenda, un gesto que decía un momento pero que tenía el peso de un «no tienes ni idea de lo que haces». Habló de nuevo por teléfono. David, me temo que tenemos un pequeño problema con la tripulación de cabina. Al otro lado de la línea, en una elegante oficina con paredes de cristal y vistas al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, David Thornton, vicepresidente ejecutivo de servicios y operaciones a bordo de Aura Airlines, se inclinaba hacia adelante en su sillón de cuero. Su hermana era la persona más estoica e imperturbable que conocía. Que lo llamara desde un avión antes del despegue significaba que algo iba muy mal. ¿Qué clase de problema?, preguntó, con la voz perdiendo la calidez familiar y adquiriendo un marcado tono corporativo. Annalise empezó a relatar los hechos, con un tono objetivo y carente de emoción,
como un médico dictando las notas de un paciente. Le pedí ayuda a la azafata principal para guardar mi equipaje de mano porque Leo estaba dormido y enfermo. Se negó, lo cual es su derecho, pero su conducta. Annalise hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Su conducta fue poco profesional, hostil y profundamente humillante. Me acusó de tener derecho, me gritó delante de toda la cabina y amenazó con sacarme del vuelo. Mientras hablaba, un hombre de unos 60 años en el asiento 3C, que había presenciado todo el intercambio, se inclinó hacia adelante. Era un caballero de aspecto distinguido, con cabello canoso y rostro amable. Captó la mirada de Annalise y asintió sutilmente, alentándolo. Se llamaba Arthur Peterson, socio principal de una importante firma de contabilidad y viajero frecuente que reconocía un comportamiento poco profesional al instante. David escuchó, con los nudillos blancos mientras agarraba un bolígrafo sobre el escritorio. «¿Cómo se llama la azafata?», respondió Annalise. «¿Y estás en el asiento 2A del vuelo 215 de JFK a LAX, todavía en la puerta de embarque?» «Sí, puerta C32». Brenda, incapaz de contenerse más, le arrebató el teléfono de la mano a Annalise. «Eso es todo. Estás violando las normas de la FAA. Te confisco este teléfono y te bajas del avión». La cabina se quedó sin aliento. Fue una escalada física impactante. Pero Annalise no se inmutó. Simplemente miró a Brenda y dijo en voz muy baja, «Creo que deberías devolverme mi teléfono». A través del altavoz del teléfono, ahora en la mano de Brenda, resonó la voz de David. Distorsionada digitalmente, pero con una autoridad absoluta. «Soy David Thornton, vicepresidente ejecutivo de operaciones. ¿Con quién hablo?». Brenda se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. Miró el teléfono en su mano como si fuera una serpiente. Miró a Annalise, cuya expresión tranquila no había cambiado, y una horrible revelación comenzó a asomar en sus ojos. El nombre Thornton. Annalise Thornton. David Thornton. «Soy Brenda Larsen, la azafata principal», balbuceó, con la voz un susurro patético. «Brenda Larsen». La voz de David se quebró desde el teléfono. «Acabas de cometer una cantidad asombrosa de infracciones de las políticas, que culminaron con la toma física de las pertenencias de un pasajero. Le hiciste esto a mi hermana. No cierres las puertas del avión. No te alejes de la puerta. No te muevas. Un agente de la puerta te recibirá enseguida con instrucciones. La jornada de toda tu tripulación ha terminado. Ahora, devuélvele el teléfono a la doctora Thornton. Inmediatamente». La orden era categórica. Era la voz de un hombre capaz de acabar con carreras con un solo correo electrónico, y Brenda lo sabía. Le temblaba la mano al extenderle el teléfono a Annalise. Su rostro, momentos antes una máscara de furia justificada, era ahora un lienzo de puro terror. Annalise tomó su teléfono. «Gracias», dijo en voz baja, llevándoselo de nuevo a la oreja. «¿David? ¿Sigues ahí?» «Estoy aquí, Annalise. Lo siento mucho. Esto nunca debería haber sucedido». Su voz estaba llena de una furia fría y controlada. «Estoy mirando el manifiesto de la tripulación ahora. Estoy mirando a la tripulación de la tripulación. 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 Estoy mirando a la tripulación. Estoy mirando a la tripulación. Estoy mirando a la tripulación. Ya envié a mi jefe de operaciones del JFK a la puerta. Ellos se encargarán de todo. David, no es necesario reemplazar a toda la tripulación», comenzó Annalise, con un atisbo de inquietud. Había querido que el acoso cesara, pero esto era una oleada de consecuencias. «Sí, lo es», replicó David con firmeza. El resto de la tripulación se quedó de brazos cruzados y no hizo nada. «El capitán es responsable de su tripulación.
Esto es un veneno que debe eliminarse por completo. Un fracaso tan espectacular es un fracaso de equipo. Tenemos política de tolerancia cero, y la estoy haciendo cumplir. No te muevas. Ellos te cuidarán. Te llamaré cuando aterrices en Los Ángeles. Te quiero. Yo también te quiero, dijo Annalise, y colgó. Guardó el teléfono en su bolso. Cogió a Leo, que había llorado hasta el cansancio, y lo meció suavemente. La cabina de primera clase estaba en completo silencio. Todos habían oído. Todos comprendían. Brenda se quedó clavada en el sitio, con el rostro ceniciento. La cazadora se había convertido en la presa. Había buscado pelea con una leona, sin saber que el resto de la manada estaba a solo una llamada de distancia. La sonrisa pintada había desaparecido. El moño severo pareció marchitarse. En ese momento, ya no era una figura de autoridad. Era solo una mujer que había cometido el mayor error de su vida profesional, y las consecuencias le venían encima por la pasarela. Durante un minuto entero, el único movimiento en la cabina fue Annalise meciendo suavemente a su sol dormido. El ambiente estaba cargado de una tensión que había pasado de un conflicto interpersonal a un pavor aturdido e indirecto. Todos los pasajeros que lo oían, desde el ejecutivo en el 1 hasta Arthur Peterson en el 13, eran ahora espectadores de un drama corporativo que se desarrollaba en tiempo real. Brenda Larsen permaneció paralizada, mientras su mente luchaba por procesar el cataclismo que acababa de azotarla. Su mundo se había desplomado. Entonces, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, suave y ensayada, pero incapaz de ocultar por completo una nota subyacente de confusión. Amigos, les habla el capitán Miller desde la cabina. Parece que tenemos un ligero retraso operativo comunicado desde nuestro centro de operaciones. No estamos seguros de cuál es el problema, pero estamos trabajando con el personal de tierra para resolverlo. Agradecemos su paciencia y deberían poder partir en breve. Un murmullo bajo recorrió la aeronave. Retraso operativo era un eufemismo bastante común, pero todos en la cabina delantera conocían la verdadera razón. Miraron nerviosos a Brenda, luego a la mujer increíblemente tranquila del asiento 2A. Brenda finalmente se sobresaltó. Parálisis. Se giró, con movimientos rígidos y robóticos, y se dirigió a la cabina. Su paso ya no era seguro. Era el arrastrar vacilante de alguien que camina hacia una guillotina. Llamó a la puerta de la cabina. Se abrió una rendija y entró. A través de la delgada puerta, se oían voces apagadas pero intensas. La de Brenda, aguda y frenética. La del capitán, profunda e inquisitiva. La de los primeros oficiales, un murmullo apaciguador. Afuera, la primera señal tangible de la nueva realidad apareció en la puerta del avión. Una mujer con uniforme de tierra de Aura Airlines, con el rostro serio y serio, subió a la pasarela y habló con la azafata apostada en la entrada. La agente de la puerta, cuyo nombre decía Sara, sostenía una tableta. Tenía los nudillos blancos al sujetarla. Sara entró en la cabina, recorriendo con la mirada los números de los asientos. Evitó a los pasajeros, concentrada por completo en la situación de la tripulación. Su mirada se cruzó con la de Arthur Peterson por un momento, y él le dirigió una mirada que decía, «Pasó aquí mismo». Sara asintió casi imperceptiblemente y se detuvo cerca de la cocina delantera, esperando. La puerta de la cabina se abrió de nuevo. El capitán Robert Miller emergió, seguido de una Brenda visiblemente angustiada. El capitán Miller era un hombre que daba la impresión de serlo, con sienes plateadas, mandíbula cuadrada y un aire de mando imperturbable. En ese momento, sin embargo, parecía profundamente conmocionado. «¿Qué demonios está pasando?», exigió, con una voz grave y gruñona, dirigida a nadie en particular. Vio a la agente de la puerta, Sara, allí de pie. «Sara, ¿qué es este mensaje de Dallas? Mantenga la posición. Espere a la nueva tripulación. No tiene sentido. Estamos listos para despegar».
Sara levantó su tableta. Su voz era formal, sin emoción alguna. Capitán Miller, mis órdenes son directamente de David Thornton, vicepresidente ejecutivo de operaciones. El vuelo 215 contará con una nueva tripulación. Tengo sus nombres aquí mismo. Vienen de camino desde la sala de espera. Mis instrucciones son facilitar el desembarque de la tripulación de cabina actual. Brenda Larsen, Michael Chen y Olivia Ruiz. El capitán Miller la miró fijamente, luego a Brenda. ¿Por qué? No hemos hecho nada. ¿Es un problema de seguridad? Mis instrucciones no incluyen un motivo, capitán, dijo Sara, aunque sus ojos se posaron en Annalise por una fracción de segundo. Tengo una pregunta. Solo una orden. Por favor, que su equipo de cabina recoja sus pertenencias y el avión. Brenda finalmente encontró la voz, un sonido agudo y desesperado. Es ella, chilló, señalando con un dedo tembloroso a Annalise, quien ahora estaba recostando cuidadosamente al dormido Leo en su asiento. Hizo una llamada telefónica. Se lo está inventando. Esto es una locura. No se puede reemplazar a toda una tripulación porque un pasajero esté haciendo una rabieta. Annalise ni siquiera levantó la vista. Simplemente cubrió a Leo con una manta, con movimientos suaves y deliberados. Su negativa a intervenir pareció avivar aún más la furia de Brenda. El capitán Miller miró a Annalise y luego a Brenda. Era un hombre de la empresa, pero también leal a su equipo. ¿Es cierto, Brenda? ¿Qué pasó con este pasajero? Le dije que guardara su bolso. Se negó. Estaba molestando a ese chico que gritaba, y se puso a hablar por teléfono, desafiando las normas. La historia de Brenda era una versión frenética e interesada de la verdad, desprovista de todo matiz y contexto. Arthur Peterson ya había oído suficiente. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Con su 1,88 metros de altura, y un aire de autoridad silenciosa, exigía atención. Capitán Miller, dijo con voz tranquila pero firme. Me llamo Arthur Peterson. Estoy en el asiento 3C. Soy un viajero de primera categoría con 1.000.000 de millas en esta aerolínea y presencié todo el intercambio. Su azafata principal está tergiversando la situación. Por decirlo suavemente, Brenda giró la cabeza para mirarlo. No se meta en esto. Peterson la ignoró. La pasajera, la doctora Thornton, pidió amablemente ayuda con su maleta porque su hijo estaba enfermo y acababa de quedarse dormido. Su azafata, la señora Larsen, respondió con extrema hostilidad. La reprendió, le gritó y la humilló públicamente delante de toda la cabina. Cuando la doctora Thornton intentó calmar la situación, la señora Larsen amenazó con sacarla del vuelo. Su comportamiento fue el más poco profesional que he visto en un avión. La pasajera fue un ejemplo de autocontrol. La señora Larsen fue la que se comportó de forma disruptiva y fuera de control. Cada palabra fue como un mazazo en la defensa de Brenda. El rostro del capitán Miller se endureció. Miró a Peterson, un cliente confiable y valioso, y luego a Brenda, cuyas frenéticas negaciones empezaban a parecer los delirios de un culpable. ¿Es cierto, Brenda?, preguntó de nuevo, con la voz peligrosamente baja. Está de su lado. Están confabulando contra mí. Tartamudeó, con la desesperación en aumento. Sara, la agente de la puerta, dio un paso al frente. Capitán, la nueva tripulación está en la puerta. Tenemos que terminar esto. El señor Thornton está en línea segura con el gerente de la estación JFK. El retraso ya está en los monitores. Tenemos que irnos. La mención del nombre de David Thornton pareció agotar las últimas fuerzas del capitán Miller. Lo comprendió. Ya no se trataba de una disputa que se pudiera mediar. Era una directiva del más alto nivel de la compañía. Se había dado una orden, y sería obedecida. Su lealtad a su tripulación acababa de estrellarse contra el muro de acero del poder corporativo.
Dejó escapar un largo suspiro de derrota. Miró a Brenda con una expresión mezcla de ira y lástima. Brenda, recoge tus cosas. Luego se volvió hacia las otras dos azafatas, que habían estado rondando cerca de la cocina, pálidas por la sorpresa. Michael, Olivia, ya la oyeron. Vámonos. El desmoronamiento era total. La cadena de mando se había roto de arriba abajo. La autoridad que Brenda había ejercido con tanta hazaña minutos antes se había evaporado, dejando solo la humillante realidad de su situación. Ya no estaba a cargo de la cabina. Era equipaje que había que retirar. Las palabras del capitán quedaron suspendidas en el aire, una sentencia de muerte para la tripulación. Olivia Ruiz, una joven azafata de apenas 25 años, parecía a punto de vomitar. Michael Chen, un veterano con 10 años de experiencia, simplemente miraba al vacío, con el rostro inexpresivo de la incredulidad. Pero Brenda Larsen no iba a irse sin hacer ruido. El terror de la primera llamada telefónica estaba siendo reemplazado por la furia ardiente y desafiante de quien ve su vida derrumbarse y necesita a alguien a quien culpar. No, dijo Brenda con voz temblorosa pero firme. No voy a ninguna parte. Este es mi vuelo. Robert, no puedes permitir que esto pase. Eres el capitán. Tienes la máxima autoridad en este avión. No puedes dejar que un ejecutivo en una oficina te anule basándose en la mentira de un solo pasajero. El capitán Miller se volvió hacia ella, con la paciencia finalmente agotada. Mi autoridad termina donde empieza una orden del vicepresidente ejecutivo de operaciones, Brenda. Mi autoridad, sin duda, termina cuando el comportamiento de mi asistente principal es corroborado por un viajero de 1.000.000 de millas. Te pregunté qué pasó y me mentiste en la cara. Esto es culpa tuya, de todo. Sus palabras, una denuncia pública de su superior directo, parecieron herir a Brenda más que la orden inicial. La traición dolió. Había esperado que él luchara por ella, que cerrara filas. En cambio, la estaba señalando directamente. Su mirada frenética recorrió la cabina, buscando un objetivo, un foco para su veneno. Aterrizó, inevitablemente, en Annalise. Annalise había permanecido sentada, un retrato de tranquilidad desconcertante. Acariciaba la espalda de Leo, concentrada por completo en su hijo. Esta calma, esta negativa a dejarse arrastrar por la vorágine, fue lo que realmente quebró a Brenda. Para ella, parecía la satisfacción presuntuosa de una vencedora. Brenda dio 2 pasos por el pasillo, su lenguaje corporal irradiando agresividad. Se detuvo justo al lado del asiento 2A, cerniéndose sobre Annalise y su hijo dormido. Tú, siseó Brenda, con voz baja y venenosa. Te crees muy inteligente, ¿verdad? Sentada aquí con tu ropa cara, probablemente pagada por quién sabe qué. Simplemente no soportabas que te dijeran que no, ¿verdad? La gente como tú siempre busca limosna, siempre busca hacerse la víctima. El racismo apenas velado ahora estaba al descubierto, crudo y feo para que todos lo oyeran. La insinuación era clara. Una mujer negra en primera clase era una anomalía. Alguien que no pertenecía. Alguien que debía haber llegado allí por medios dudosos. Annalise finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Brenda. No había ira en su expresión, solo una profunda y cansada tristeza. ¿Gente como yo?, preguntó en voz baja. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Brenda? Oh, sabes exactamente a qué me refiero, se burló Brenda, envalentonada por el tono tranquilo de Annalise, confundiéndolo con debilidad. Vienes aquí con tu hijo llorón exigiendo un trato especial. Y cuando no lo consigues, llamas a tu poderoso amigo para arruinarme la vida. 25 años que le he dedicado a esta aerolínea. 25 años de servicio perfecto. Y la destruyes en 5 minutos porque tus preciados sentimientos resultaron heridos. Arthur Peterson, aún de pie, intervino. Ya es suficiente. Solo lo estás empeorando. Brenda lo ignoró,
con todo su ser concentrado en Annalise. ¿Valió la pena? ¿Eres feliz ahora? Mi carrera se acabó. Mi reputación está arruinada. Todo porque no quise llevar tu maleta. En ese momento, algo cambió en Annalise. La calma distante dio paso a una claridad fría y dura. Había intentado mantenerse al margen para simplemente aguantar. Pero las palabras de Brenda, su diatriba autocompasiva y venenosa, exigían una respuesta. Ya no se defendía. Defendía su derecho a existir en este espacio sin ser cuestionada, estereotipada ni atacada. Habló, y su voz, aunque aún serena, atravesó la cabina con la precisión de un bisturí. Tu carrera no ha terminado porque no quisieras llevar mi maleta, señorita Larsen. Tu carrera ha terminado por cómo elegiste decir que no. Ha terminado porque elegiste intensificar la situación, humillar y amenazar. Elegiste gritarle a una madre que intentaba consolar a su hijo enfermo. Me miraste y viste una caricatura de tu propia imaginación, no una persona. Annalise se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada firme. Hablas de tus 25 años de servicio. En mis 25 años de vida, incluso antes de terminar la carrera de medicina, aprendí que el respeto no es algo que se exige. Es algo que se gana. Y es algo que se debe dar, sin importar quién sea la persona o dónde esté sentada. No viste a un pasajero que necesitara un pequeño gesto de bondad. Viste una oportunidad de ejercer poder y la disfrutaste. Por eso te piden que abandones este avión. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Y para que conste, añadió, bajando un poco la voz, volviéndose intensamente personal. No llamé a un amigo poderoso. Llamé a mi hermano. El hombre cuya foto está en mi escritorio, igual que la mía en el suyo. El hombre al que llamo cuando me siento orgullosa, y al que llamo cuando me tratan con tanta falta de respeto que temo por mi seguridad y la de mi hijo. El hecho de que ocupe el puesto que ocupa es una coincidencia. El hecho de que eligieras tratar a su hermana o a cualquier ser humano de esta manera. Esa fue tu decisión. El discurso, pronunciado sin un solo decibelio, fue una acusación devastadora. Dejó al descubierto la verdad de la situación, desmontando todas las justificaciones egoístas de Brenda. Pero fue su siguiente acto el que selló su destino. En un último y desesperado ataque de ira, Brenda espetó: tu hermano, por supuesto. La discriminación positiva contrata hasta a los más altos mandos. Una exclamación colectiva recorrió la cabina. La máscara se había desvanecido por completo. Ya no era una microagresión. Era un rugido a pleno pulmón de intolerancia pura y dura. El capitán Miller, que había empezado a caminar hacia ella, se quedó paralizado. Sara, la agente de la puerta, se estremeció visiblemente. Michael y Olivia miraron al suelo, deseando desaparecer. Lo que Brenda no sabía era que Sara, siguiendo el protocolo para cualquier desembarque polémico, había activado discretamente la grabadora de voz de su tableta de la compañía en el momento en que Brenda comenzó su diatriba. Su último arrebato de odio no solo fue oído por los pasajeros. Ahora era una prueba oficial, con fecha y hora, innegable. El capitán Miller finalmente la alcanzó y la agarró del brazo, con un agarre férreo. Brenda, Dios mío, cállate la boca. Estás acabada. Empezó a tirar de ella hacia la parte delantera del avión. Brenda, derrotada, finalmente pareció darse cuenta de la profundidad del hoyo que se había cavado. No solo había sido poco profesional, sino que había confesado en lo que equivalía a un micrófono abierto, el horrible prejuicio que la había alimentado desde el principio. Su confrontación no la había salvado. La había condenado por completo. El enfrentamiento final le había quitado todas las fuerzas que le quedaban a Brenda Larsen. Mientras el capitán Miller la conducía hacia la pasarela, ya no era una antagonista gruñona, sino un cascarón vacío de mujer. La furia en sus ojos había sido reemplazada por la mirada vidriosa y vacía de alguien que veía su vida arder desde dentro. Michael, Olivia, vamos. El capitán Miller repitió su voz pesada con renuncia.
Las dos azafatas junior parecían prisioneros conducidos a su ejecución. Rápidamente agarraron sus maletas y carteras del roller en la placa de pecho del armario delantero. Se movieron con la cabeza hacia abajo, evitando las docenas de pares de ojos que siguieron cada uno de sus movimientos. Eran daño colateral, barrido por el tsunami de la creación de Brenda. Su fracaso fue de inacción, de no intervenir, un pecado de omisión que fue, a los ojos de la compañía, suficiente para merecer su eliminación. Brenda fue la última. Ella recuperó su bolso, sus movimientos lentos y torpes. Lanzó una última mirada hacia la cabaña. Ella vio a Arthur Peterson, su rostro una máscara de severa desaprobación. Ella vio a los otros pasajeros, sus expresiones que iban desde lástima hasta asco, y vio a Annalise Thornton, ahora ajustando suavemente la manta a su hijo dormido, el tranquilo centro de la tormenta que había creado. No había triunfo en la cara de Annalise, solo un agotamiento profundo y triste. Ese, más que nada, parecía ser el golpe final aplastante. Luego vino la caminata. Las tres azafatas, seguidas por el capitán Miller, a quien se le encargó escoltarlos al gerente de la estación, tuvieron que salir del avión y bajar el puente Ayet. Era una procesión silenciosa y humillante. Cada pasajero en la parte delantera del avión los observaba irse. Cuando pisaron el puente Ayet, fueron recibidos por la nueva tripulación, esperando para abordar. Era un cuadro de eficiencia brutal. La tripulación deshonrada y que sale y la tripulación fresca, profesional y entrante que se pasa como barcos en la noche. La nueva azafata principal, una mujer con una sonrisa cálida y los amables ojos llamado Claire, dio un breve asentimiento profesional al capitán Miller, su expresión ilegible. Ella no perdió una mirada para Brenda. La puerta del avión se cerró por un momento detrás de ellos, luego reabrió. Claire subió a bordo, seguida de sus dos miembros del equipo. El cambio de energía fue instantáneo. Era como una explosión de aire fresco que limpiaba una habitación rancia y tóxica. Buenos días. Damas y caballeros, dijo Claire, su voz es un bálsamo tranquilo y acogedor. Mi nombre es Claire, y soy su nueva azafata principal para nuestro vuelo a Los Ángeles. En nombre de Aura Airlines, quiero disculparme sinceramente por la demora. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que el resto de su viaje sea seguro, cómodo y agradable. Cerraremos las puertas en solo unos minutos, y comenzaremos nuestro servicio de bebidas tan pronto como estemos en el aire. Se movió a través de la cabaña con una tranquila confianza que era el polo opuesto de la autoridad frágil de Brenda. Su primera parada no fue la cabina, no la galera, sino el asiento segunda. Se arrodilló junto al asiento de Annalise, bajando a su nivel. Ella no se asomó sobre ella. La doctora Thornton dijo suavemente, habiendo sido informado claramente, soy Claire. Lamento mucho la experiencia que acabas de tener. No es lo que defendemos en Aura Airlines, y nunca debería haber sucedido. Sus ojos cayeron sobre la bolsa de cuero negro todavía en el piso. ¿Puedo poner esto en el contenedor de arriba para ti? La pregunta era tan simple, tan gentil. Fue la solicitud que había comenzado toda la prueba. Annalise miró la cara genuinamente empática de Claire, y sintió que el apretado nudo de tensión en su pecho finalmente comenzó a aflojarse. Una lágrima que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo la espalda. Gracias, Annalise susurró, su voz llena de emoción. Lo agradecería mucho. Claire levantó la bolsa con una sonrisa, colocándola cuidadosamente en el contenedor y haciendo clic en cerrada. ¿Hay algo más que pueda obtener para ti ahora mismo? ¿Una botella de agua? ¿Una manta más cálida para tu hijo? No, gracias, dijo Annalise, limpiándose el ojo. Esto es más que suficiente. Claire le dio una sonrisa final y tranquilizadora, y pasó a continuar su deber previo al vuelo. Autoridades. Arthur Peterson, observando desde su asiento, llamó la atención de Annalise y le dio una sonrisa cálida y solidaria propia. El ejecutivo en 1A,
que había presenciado en silencio todo, marcó la nueva azafata masculina. «Disculpe», dijo. «¿Podría decirle al capitán que si necesita una declaración, estaría encantado de proporcionar una?» Lo que hizo ese asistente anterior fue inaceptable. La atmósfera en la cabina había sido reiniciada. El veneno había sido purgado. A medida que la nueva tripulación se preparó eficientemente para la partida, regresó una sensación de normalidad. Pero era un nuevo tipo de normalidad, uno subrayado por los eventos dramáticos que todos habían presenciado. El puente jet se retractó. La puerta del avión estaba sellada. El capitán, el mismo capitán Miller, que había regresado a la cabina después de su sombrío deber de escolta, su rostro grabado con el estrés de la última hora, hizo un nuevo anuncio. «Damas y caballeros, este es tu capitán hablando. Una vez más, mis disculpas por ese retraso extendido. Ahora estamos despejados para la partida. Asistentes de vuelo, por favor prepare la cabina para el despegue y la verificación cruzada». Su voz era todo asunto, pero todo el avión sabía que este no era un vuelo ordinario. Cuando el motor se levantó y el avión finalmente comenzó su lento taxi hacia la pista, Annalise miró por la ventana los extensos terminales de JFK. Ella no había buscado este resultado. Ella no había querido causar una escena o arruinar carreras. Solo había querido un poco de ayuda, un poco de decencia humana. La falta de esto había desencadenado una reacción en cadena que ninguno de ellos podría haber predicho. Cuando el avión se levantó en el cielo, dejando atrás a Nueva York, Annalise sabía que esto no era solo el final de un retraso. Fue el final de la carrera de Brenda Larsen y el comienzo de una historia que serviría como una dura lección en el karma. Una lección entregada a 30.000 pies. El vuelo de 6 horas a Los Ángeles pasó en un estado de calma surrealista. La nueva tripulación, dirigida por Claire, fue el epítome de la profesionalidad. Estaban atentos sin ser intrusivos, cálidos sin ser familiares. Se despidieron de Leo, que se despertó mucho mejor después de su medicina y una larga siesta, trayendo una taza especial de jugo de manzana y un pequeño avión de juguete de su kit. Trataron a Annalise con un respeto tranquilo y profundo que se sintió como una disculpa silenciosa en nombre de toda la aerolínea. Cuando aterrizaron en LAX, una mujer primaria con un traje afilado esperaba en la puerta mientras se dequitaban. Se presentó como Eleanor Vance, directora de operaciones de la costa oeste de Aura Airlines. «Dr. Thornton», dijo, su firma de apretón de manos. «En nombre de todo el equipo ejecutivo, quiero ofrecer nuestras disculpas más profundas y sin reservas. El señor Thornton ha organizado un servicio de automóvil privado para llevarlo a usted y a su hijo a casa. Su tarifa aérea completa ha sido reembolsada, y hemos acreditado a su cuenta con un número significativo de millas para futuros viajes. Sabemos que no deshace la experiencia, pero esperamos que sea un pequeño gesto de nuestro arrepentimiento». Annalise estaba exhausto pero agradecido. «Gracias, Eleanor. Eso es muy amable». Además, Eleanor continuó, bajando ligeramente su voz. «El señor Peterson del asiento 3 se ya dio una declaración completa a nuestro gerente de la estación JFK. El caballero en 1A, un señor Caldwell, también insistió en dar su cuenta. Tenemos múltiples informes de testigos de corroboración, además de la grabación de audio desde la tableta del agente de la puerta. Habrá una investigación formal completa, pero puedo asegurarle que el resultado no está en duda». El viaje en coche a casa estaba tranquilo. Mientras Leo dormía en el asiento de su auto, Annalise finalmente volvió a hablar con su hermano. «Me siento extraño por eso, David», ella confesó. «Parte de mí se siente culpable. 3 personas perdieron su trabajo hoy por mí». La voz de David era firme. «No, Annalise. 3 personas perdieron su trabajo debido a sus propias acciones e inacciones. Brenda Larsen construyó ese fuego. Sus colegas, Michael y Olivia, la vieron verter la gasolina y ni siquiera intentaron encontrar un extintor de incendios. Tienen capacitación obligatoria anual sobre desescalación,
sensibilidad cultural y sesgo implícito. Se les enseña a intervenir cuando un colega está fuera de lugar. Su falta de actuación los hace cómplices. Esto no fue un castigo. Era una amputación necesaria para salvar el cuerpo. Explicó el contexto más amplio. Aura Irlines había estado luchando contra 2 demandas de acción de clase separadas en los últimos 3 años, alegando prácticas discriminatorias por parte de las tripulaciones de vuelo contra los pasajeros minoritarios. La compañía había gastado millones, tanto en honorarios legales como en nuevas iniciativas de capacitación. El comportamiento de Brenda, especialmente su arrebato final explícitamente racista, fue un pasivo multimillonario que esperaba que ocurra. Su incidente, dijo David sombríamente, es el estudio de caso del infierno para nuestro departamento legal. Pero también es la señal más clara posible que nuestro mensaje no está llegando a algunos del personal veterano. No tuve más remedio que actuar decisivamente. No solo para usted, sino para la salud de la empresa y para cualquier otro pasajero que podría haber estado en tu lugar. El karma oficial de Brenda fue rápido y brutal. En 48 horas, fue despedida de Aura Irlines por mala conducta bruta, violación de la política de la empresa y comportamiento discriminatorio. Sus 25 años de servicio la titularon sin pensión, sin indemnización. El sindicato, después de escuchar la grabación de audio y leer las declaraciones de los testigos, se negó a ocupar su caso. Michael Chen y Olivia Ruiz también fueron terminados, aunque se les dio un pequeño paquete de indemnización con el entendimiento explícito de que nunca serían elegibles para volver a SUGE en Aura o cualquiera de sus aerolíneas asociadas. Pero el duro karma, el drama de la vida real, apenas comenzaba. Una semana después, la historia se filtró. Un pasajero anónimo, probablemente de la cabina de clase ejecutiva que había escuchado la conmoción, escribió una publicación detallada en un popular foro de volantes frecuentes. No tenían todos los detalles correctos, pero el núcleo de la historia estaba allí. La auxiliar de vuelo Aura grita a Black Doctor. Entre la tripulación disparó contra el asfalto. La historia se volvió viral. Fue recogido por blogs, luego por los principales medios de comunicación. Aura Irlines, al ver que no podían contenerlo, lanzó una declaración cuidadosamente redactada que confirmó que se había producido un incidente y que se habían tomado medidas rápidas y decisivas de acuerdo con su política de tolerancia cero sobre discriminación. Brenda Larsen, ahora desempleada y desempleada en la industria que había conocido toda su vida, decidió luchar en la corte de opinión pública. Ella creó una página de GoFundMe titulada Cancelada por hacer mi trabajo. En un video lloroso, se retrató como la víctima de un pasajero rico, poderoso y agresivo que usó sus conexiones para destruir a una mujer de clase trabajadora. Ella afirmó que solo estaba haciendo cumplir las reglas de seguridad y que estaba siendo hecho chivo expiatorio. Durante unas horas funcionó. Las donaciones entraron. En un minuto, los mensajes de apoyo aparecieron de personas que denunciaron cancelan la cultura. Entonces la cascada golpeó. Arthur Peterson, el socio contable senior, era un hombre de inmensa integridad profesional. Al ver la versión de Brenda de la historia, se sintió obligado a actuar. Escribió una refutación tranquila y detallada de punto por punto en su página de LinkedIn, que tenía miles de seguidores en la comunidad empresarial. Describió la agresión de Brenda, su vitriolo y su último comentario racista imperdonable. Se nombró a sí mismo como testigo desde el asiento 3C. Su publicación fue compartido miles de veces. Entonces un segundo pasajero se adelantó. Fue un joven CEO de tech de la cabina de negocios que había filmado discretamente la última parte de la confrontación de Brenda con Annalise en su teléfono. El video era inestable y el audio no era perfecto, pero estaba bastante claro. Capturó a Brenda sobre Annalise. Su voz goteaba de desprecio. Lo más condenatorio, claramente registró su chillido final y odio. La acción afirmativa contrata hasta la cima. El video era una bomba atómica digital. Vaporizó la narración de la victimización de Brenda.
El GoFundMe fue cerrado después de ser reportado en masa por reclamos fraudulentos. Los artículos de noticias giraban de una historia de ella dijo a un caso claro de intolerancia. Brenda se convirtió en un paria, la cara del racismo a 30.000 pies. Tenía que eliminar todas sus cuentas de redes sociales, pero el video vivía, se repostaba y reflejaba sin cesar. Su vida personal se derrumbó. Su hermana, para quien Brenda fue la cuidadora principal después de un accidente automovilístico debilitante, leyó las historias y vio el video. Su relación, ya tensa, fracturada por completo. Sus amigos, avergonzados por la asociación, dejaron de devolver sus llamadas. El karma no fue solo la pérdida de un trabajo. Fue la demolición completa y absoluta de su reputación, su sistema de apoyo y su identidad pública. La historia del vuelo 215 se convirtió en una leyenda en la industria de las aerolíneas. Una historia de advertencia susurró en salas de descanso y sesiones de entrenamiento. Pero el alcance completo del drama, los giros más profundos, permaneció oculto del ojo público. David Thornton, en las semanas que siguieron, utilizó el incidente de Brenda Larsen como una palanca para un cambio interno masivo en Aura Airlines. La grabación de audio del comentario final de Brenda se jugó para toda la junta ejecutiva. El silencio en esa habitación, dijo más tarde, Annalise, era ensordecedor. El incidente le dio la capital política que necesitaba para impulsar las reformas que había estado abogando durante años. Obtuvo fondos para una revisión completa del programa de capacitación en el vuelo, pasando de un módulo en línea de tartamudeo a talleres intensivos en persona administrados por los principales consultores de diversidad, equidad e inclusión. También instituyó el mandato de discreción del capitán, una nueva política que empodera y requirió que los capitanes eliminaran a cualquier miembro de la tripulación de un vuelo, sin dudas. Si fueron testigos o fueron conscientes del comportamiento discriminatorio, con un respaldo corporativo garantizado. El fracaso ya no era solo en el individuo ofensivo, sino en el liderazgo que lo permitió. El capitán Miller, mientras mantuvo su trabajo, recibió una reprimenda formal en su historial por su vacilación inicial y por no administrar su tripulación de manera efectiva. Fue un mensaje marcado. La tolerancia de la intolerancia ya no se tolerará. El giro fue que el acto singular de malicia de Brenda había desencadenado, inadvertidamente, el cambio cultural positivo más significativo en la historia reciente de la aerolínea. Su toxicidad se había convertido en el catalizador de su propio antídoto. Fue un karma corporativo que fue mucho más allá de la carrera de una mujer. Pero para Annelise, las consecuencias fueron mucho más complejas que una simple victoria. Fue aclamada como una héroe por muchos en línea, un símbolo de fuerza tranquila y dignidad. Pero la experiencia dejó una cicatriz. Durante semanas se encontró reproduciendo el incidente en su mente. La humillación, la ira en los ojos de Brenda, el miedo que no sentía por sí misma, sino por su hijo, que había estado expuesto al odio tan crudo. Recibió una carta un día, un mes después del vuelo. No fue de Brenda, sino de Olivia Ruiz, la azafata más joven que había sido despedida. La carta fue escrita a mano, manchada con lo que parecía manchas de lágrimas. Querido Dr. Thornton, comenzó. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Te estoy escribiendo porque necesito disculparme. Me quedé allí y no hice nada. Estaba asustado. Brenda era mi superior y podría ser vengativa. Estaba preocupado por mi revisión de trabajo. Dejo que mi miedo me impida hacer lo correcto y no hay excusa para eso. Al escucharla hablar contigo, me sentí enfermo, pero me quedé en silencio. Mi silencio fue una elección y fue la incorrecta. He perdido la carrera con la que soñé desde que era una niña. Y me lo merezco. Ahora estoy trabajando en el restaurante de mis padres. Y todos los días pienso en lo que debería haber hecho. Debería haber entrado. Debería haberle dicho que se detuviera. Debería haberte defendido. Te fallé y me fallé. Estoy tan profundamente, lo siento profundamente.
Annalise lee la carta con un corazón pesado. Aquí estaba el costo humano, el daño colateral. El sueño de una mujer joven destruida por su propia cobarde. Karma aterrizó en Brenda un año después. De la orgullosa mujer uniformada que una vez patrulla los pasillos de la primera clase. De Grace, de la comunidad y de su propio sentido de sí mismo. Annalise nunca volvió a volar ahora a las aerolíneas. No por ira, sino porque el recuerdo era demasiado doloroso. El incidente la había cambiado. Se convirtió en una defensora tranquila pero firme de los derechos de paciente y familiar en su hospital, comprendiendo de una manera nueva y visceral cómo los sistemas y las personas con autoridad pueden fallar a los vulnerables. La historia del vuelo 215 no era una simple historia de bien versus mal. Fue un drama de la vida real sobre cómo un solo momento de prejuicio puede desentrañar vidas, y cómo el llamado a la justicia puede tener consecuencias tan de gran alcance como devastadoras. Era una lección que el karma, cuando finalmente llega, no siempre es un rayo limpio y satisfactorio. A veces es una cascada lenta y molida que lava todo, y a todos, lejos. La historia del Dr. Annalise Thornton y Brenda Larsen es más que una historia dramática de conflicto a 30.000 pies. Es una poderosa ilustración de la vida real de lo rápido que una situación puede en espiral cuando se alimenta prejuicio. Y cómo la fuerza tranquila puede ser más formidable que la agresión más fuerte. Es un marcado recordatorio de que nuestras acciones, especialmente cuando estamos en posiciones de autoridad, tienen consecuencias profundas y a menudo imprevistas. El karma que se desarrolló no era mágico ni instantáneo. Fue un resultado directo de las elecciones tomadas, de que una cultura corporativa se vea obligada a enfrentar sus propias fallas y del innegable poder de la verdad cuando se lleva a la luz. ¿Qué habrías hecho en la situación del Dr. Thornton? O en Arthur Peterson. Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Historias como estas son conversaciones importantes. Si está en el borde de su asiento, presione ese botón como. Comparta esta historia con alguien que necesita escucharla y asegúrese de suscribirse a nuestro canal y anillo de esa campana de notificación. No querrás perderte el próximo drama de la vida real que descubrimos.